El 7 de junio se celebra en nuestro país el Día del Periodista. Tal fecha fue instituida en 1938 por el primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba en homenaje a la creación de la Gaceta de Buenos Aires, fundada en esa fecha, en 1810, por Mariano Moreno, a pedido de la primera Junta. La Gaceta fue el primer medio de nuestro país ya como soberano. Por su intermedio se anunciaban actos oficiales, noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron el mismo Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, entre otros próceres. Pero la historia del periodismo en nuestro país no fue pacífica. Desde sus inicios estuvo manchada con sangre. Una sombra recubre hasta hoy la dudosa muerte de Mariano Moreno en alta mar. Enfrentado públicamente a Cornelio Saavedra, marcó el antecedente nefasto de las rivalidades entre bandos que signaron desde entonces la historia de las ideas en nuestro país. Bienvenido, Sergio Vinieski. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo andan? Bien, contentos porque, bueno, vamos a poder escucharte hoy a pleno, nadie nos va a interrumpir, con respecto a este mundo y comienzo del periodismo. Bueno, lo que pasa es que se conmemora la fecha Sí. Porque en 1938 se juntó un congreso de periodistas en Córdoba y dijeron, ¿qué fecha ponemos como inicio del periodismo? El periodismo empezó mucho antes que en 1810. Y lo que dijeron es, bueno, el primer diario patrio, el que fundó Mariano Moreno, y en realidad había existido uno previo, que era el Telégrafo Mercantil, que por ejemplo, el que escribía Manuel Belgrano, y muchos otros. Pero ese diario, el fundador, tuvo como una especie de anuncio en el que dijeron, todo lo que ocurre con este gobierno, las medidas que se toman, las tienen que conocer los pueblos. Porque no las conocían. O sea, imagínense un mundo sin diarios, sin todo, ¿no? Sin radio, sin redes. Claro. El boca a boca, ¿no? El boca a boca, pero ¿quién se enteraba? Y O sea, además teléfonos compuestos. claro, nada. Incluso las noticias del extranjero, todos los meses que tardaban en llegar. Claro. Un gobierno que quería decir, hicimos tal cosa, que no sea manejado por rumores, etcétera, necesitaba tener un órgano de prensa. Sí. Lo que pasa es que estos eran revolucionarios, entonces la primera medida que tomaron es obligatorio leer este diario en las iglesias. En misa, el cura, desde el púlpito, tenía la obligación, por decreto de Mariano Moreno, de leer esto en Esto las porque iglesias. la gente iba toda la iglesia, ¿no? Seguramente era la forma de agarrar a todos. Exactamente. Era lo que sería hoy una manera de replicarlo a través de o las redes o la televisión o lo que fuera. Y un digamos. hashtag de Twitter. Es casi una cadena nacional. Claro. Totalmente, Es casi claro. porque imagínate que alguien va a misa claro. y le leen el diario. Pero Ahora, la población sabía leer, la mayoría no. por eso también. También Leía el por eso. sacerdote. Claro. También por eso, pero esto era una obligación en una iglesia. No discuto la medida, capaz que era necesaria para el momento ¿Y si revolucionario. el cura no había estaba de propaganda, acuerdo con lo que tenía que comunicar? Bueno, ¿No hubo coincidía? muchos curas que no estuvieron de acuerdo. Porque había propaganda política también, me imagino. Y Era, los era- diarios- era la revolución. Está. Todos los que estaban en contra de la revolución, hubo gente que fue fusilada. Sí, Es una claro. revolución. ¿No? Nosotros estamos muy acostumbrados a decir la revolución, la escarapela, pero una revolución es una revolución como en cualquier lugar y fue fuerte, con medidas potentes. Ahora, siempre el periodismo en sus inicios era político. En 1870, por ejemplo, Bartolomé Mitre fundó el diario La Nación, una tribuna de doctrina, o sea, Así se sigue llamando hasta el día eslogan. de hoy. Y aparte se siguen llamando Bartolomé Mitre todos los directores del diario hasta el día de hoy. Pero una tribuna de doctrina, ¿qué quiere decir? Desde acá tenemos una doctrina, tenemos una línea y es lo que admitimos y es lo que decimos. Y es lo que siguen transmitiendo a través del editorial o los editoriales que publican todos los días, digamos. La Tribuna de Doctrina de la Nación se puede leer en el editorial desde entonces hasta ahora. Claro, lo que pasa es que después se modificó el criterio de lo que es periodismo, ¿no? Porque incluso Alberdi y Sarmiento, la mayoría de las cosas que escribieron, las escribieron en diarios. Ellos eran, después eso se recopiló y se convirtió en libros. Pero en sus inicios eran cosas que iban saliendo en los diarios. Incluso recién, cuando hablaban de las novelas y los libros, Sí. que decían, podés leer 3 a la vez. Sí. La mayoría de las novelas del siglo XIX salían en forma semanal, en artículos semanales, como las series de hoy en día, Folletín. Claro. el folletín. Ahora, a partir del siglo XX cambia el concepto de periodismo. Un gran momento en 1913, Natalio Botana, el diario Crítica.
Entre otras cosas porque le pone otro criterio. No es que esté exento de política, pero ya le pone de todo al diario. Hay fútbol, hay chismes, hay un montón de notas de color sobre cuestiones que no tienen que ver con la política. Y entonces el diario se transforma en algo más que alguien que va a leer porque tiene un interés político, sino alguien que se quiere enterar de todo lo que pasa en la gran aldea. Difundían los eventos que participaban en ese entonces, todo ese tipo de cosas. Claro, sin dejar de hacer política, ¿no? ¿Y cuándo sale el segundo diario? Sí, que se armó lío, o sea, que fue también una revolución, que ese es otro punto de vista, ¿o no? Ese. Bueno, el diario Crítica. ¿Pero le tiró en contra o era simplemente contar cosas que pasaban en el día a día? ¿Era un diario con opinión o era era un pasatista? No, era un diario con opinión. Lo que pasa es que para que esa opinión llegue a más gente, empezaron a utilizar los métodos modernos. Lo que se llama el periodismo de masas. Un periodismo que no esconde, que tiene una línea que fue muy cambiante. Natalia Fontana apoyó a Irigoyen, después apoyó el golpe contra Irigoyen. Pero se incorpora todo esto en lo que después va a ser la más media. En 1945, por ejemplo, aparece el diario Clarín. Justo el año en que aparece el peronismo, ¿no? Y el diario Clarín copia mucho de estas cosas de Natalio Botana. En 1971 aparece el diario La Opinión, Jacobo Timerman, que tenía una idea muy particular porque decía, necesitamos gente que escriba en el diario con ideas políticas de izquierda, ideas económicas de derecha, y ideas culturales más de izquierda todavía. Ajá. El tipo decía, acá quiero a todos. Claro. Yo en este diario quiero a todos. Y ahí, si uno empieza a mirar lo que se escribía en el diario La Opinión, en el suplemento de cultura, tenés a lo mejor de la avanzada del momento. Tuvo un antecesor que no era diario, que era la revista Primera Plana, Claro. donde también se empezó a implementar esto de una política de centro, una cultura de izquierda y una economía de derecha, ¿no? Como Claro. una cosa medio rara, pero bueno, era una revista. Después en el diario se plasmó mucho más. Y todo esto de la gráfica, ¿no? Pero ¿y el periodismo radial cuándo nace? O sea, ¿cuándo no se le dio Con importancia? La radio, los No, locos pero de la digo porque azotea. hasta ahí Los que locos de la la radio azotea. no era periodista, por ejemplo, te pregunto cómo era la interna, ¿no? Porque sí. todo gráfica. Ahora estás iba a hablando. eso, pero Sí. en 1920 aparecen los locos de la azotea, que aparte somos uno de los primeros del mundo, si no somos los primeros del mundo Sí. en una emisión. Sí. Susini era, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, Susini. desde un techo, porque pusieron la antena en un techo de un teatro y emitieron una ópera. Pero a partir de 1920 aparece la radio con un criterio periodístico de entrada. Más allá de que también era cultural, que tenía una cosa comercial, Claro. etcétera, etcétera, pero grandes momentos políticos, culturales, empiezan a surgir en la radio. Y en 1951, el 17 de octubre, en un acto peronista, es la primera emisión por televisión, el canal estatal, Canal 7, en que se transmite el acto de Perón y Evita. Y ¿Fue la primera transmisión política o la primera transmisión? la primera transmisión, De primero que se televisión. transmitió mirá. para 30 televisores. Claro. Wow. 30 carísimos televisores. E inalcanzable. Pero Pero era, todo. conscientemente, era el inicio de algo, ¿no? Pero Claro. son solamente 30 casas que pudieron ver esa emisión y a partir de ahí arrasó. Igual La televisión. el barrio entero debía estar Sí, en la en casa esa- mirando. en esas 30 Imagínate. casas. Imagínate. Esos primeros Todos. aparatos de televisión no los había traído Yankelevich. Puede ser, eso no, Sí. no sé quién los trajo, pero sí sé que ocurría esto, donde había un televisor, era la puerta abierta y iba Claro, todo el pueblo. mundo, todo el Un mundo. cine. Claro, porque era un medio nuevo, pero no tenía la tecnología en casa, no existía. No, aparte era un mueble, ¿no? Era Sí, claro. Cuadrado. enorme. Sí. De madera. Y emitía un ratito. Ahora, los criterios periodísticos. Pero fíjate, a nivel mundial, la primera transmisión, si no me equivoco, fue el hombre llegando a la luna, ¿puede ser? No, si eso no, es eso fue 1969. después. No, eso fue mucho después. Pe- Pero no fue un hecho político como acá. Acá se eligió una cosa política, pero me imagino que fue un debate presidencial, no fue Claro, algo- Estados Unidos fue una cosa privada. Claro, exacto. Acá fue porque el Estado peronista es el que estaba bancando Claro. la instalación. Incluso lo El mismo que pasó pudo para hacer que la llegue el inversión color, también. ¿no? Para que llegue el color fue también de la mano del Estado en la época de la dictadura, que con la primera transmisión fue con el Mundial 78. Ahora, Sí. lo que cambió muchísimo con los criterios periodísticos es la idea de si está politizado o es independiente. Claro, ¿cuándo nace la cosa del periodismo independiente? ¿O cuándo Nunca, se porque define? el primer diario que decías vos ya tenía una línea marcada. Bueno, pero hay diarios que por lo menos pretenden serlo. Bueno, pero ¿no? hoy la gran discusión es periodismo independiente o periodismo ¿no? Como Claro, bueno, el tema es que nadie dudaba de que esta persona tuviera una tendencia política y desde ahí yo lo escucho. Claro. El problema es cuando alguien se proclama independiente y después no lo es que ahí hay ya como una especie de gato por liebre. Pero de todas formas se convirtió en un valor
que el periodista sea independiente. Recién hablaban de la película Spotlight sobre el tema de la investigación. Esa es una gran tradición de investigar. Truman Capote fue uno de los primeros que lo hizo, o Rodolfo Walsh incluso, en la Argentina, gran periodista que no lo podía dejar de mencionar, en el cual el periodismo, más allá de si es independiente o no, trabaja casi como un detective tratando de, con algunos indicios, armar toda la historia. Lo que pasa es que esta discusión del periodismo independiente versus un periodismo que algunos lo llaman militante o lo que fuere, en realidad es una falsa dicotomía, porque todos los que informamos estamos parados desde un lugar, tenemos un bagaje cultural e ideológico desde el cual vemos la realidad, con lo cual no podemos nunca escindirnos de eso, no podemos contar desde lo que no vemos. Lo vemos con nuestros ojos y a través de la formación que tenemos. Hay medios que lo reflejan de una determinada manera. Claro, lo que pasa es que si vos, lo que es honesto es pararte y decir, yo cuento desde acá porque yo pienso esto. Entonces, me parece a mí que la discusión debería blanquearse en esos términos también, porque la independencia, ¿independencia de qué? De los poderes económicos, de los poderes políticos. ¿Independencia desde dónde? Porque hay mucha gente que se dice independiente y de repente depende de otras cosas que no del poder político, por ejemplo. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. También, la objetividad es imposible. ¿La qué? No hay manera de que la objetividad sea objetividad. Claro. O sea, Bueno, lo mismo le pasa a un historiador. No existe el historiador objetivo. Claro. Sí, ¿no? Alguna simpatía y Es su de punto algún de lugar vista, claro. habla. Pero hay más Claro. objetivos No, pero y más hay- plagados de subjetividad. Fíjate que hay... ¿Vos cómo te o sea, vos en qué grupo estás? ¿En los objetivos o estamos tirando unas ideas tuyas? Subjetivo. Subjetivo. Tengo mis ideas. Te creemos. Entonces, si viene otro historiador mañana, capaz que dice otra Cuenta cosa. No, y cosa. además que No. con el correr del tiempo va cambiando la óptica, digamos. También vemos desde otra perspectiva y va cambiando todo. Sí, van a pasar de los años, No, ¿no? porque Sí. digamos, no sé, El análisis. antes Roca era un genio dentro de la historia argentina y después terminó siendo el que aniquiló a los indios, ¿no? Digamos, Bueno, va cambiando. siempre la depende óptica quién va te la cambiando. cuenta, Cambian los ¿no? paradigmas. Claro. Pero sí es verdad que en un momento se instaló la idea de que un periodista independiente es lo deseable. claro. ¿no? Es Eso como no un existía. anhelo, pero en Como un realidad... anhelo, pero antes no existía. Cuando surge el periodismo en 1810, El con concepto, Sarmiento, claro. Belgrano, incluso Mitre, ¿no? No le interesaba hacer un periodismo independiente. Luego, a mediados del siglo XX, un poquito antes, se instala esa idea de que un buen periodismo es el periodismo independiente. Pero eso lo dio la masividad también, ¿no? En realidad, hablando de esto, fíjate que lo que pasa es, una cosa es trabajar en una empresa periodística que, como tal, como empresa, los periodistas siendo empleados, se tienen que también algunos alinear o acomodar a lo que la empresa pretende como objetivo empresarial. Como la línea editorial. Fíjate que no es casual que haya muchos periodistas que están sacando libros de investigación y están a la vez trabajando en empresas periodísticas. ¿Por qué la investigación o un trabajo individual con su nombre y apellido, que ahí sí ponen su nombre independientemente a el nombre, la historia o la línea editorial de un medio masivo, están usando recursos de libro para dar a conocer esa investigación y no el diario? En realidad, solo eso, que uno revisa qué cantidad de libros hay ahora de investigaciones periodísticas y la mayoría están trabajando en diarios y esas investigaciones no salieron en diarios. Algunos sí son consecuencia, otros no. Entonces la independencia, me parece que también en cuanto a la actualidad y los nuevos modos, están encontrando como nuevos canales. La tecnología, el Twitter que es personal, ¿no? Hay determinadas Lo cosas. loco, lo que es muy de época, es cuánto estamos hablando de periodismo. ¿No? Porque el periodismo siempre hablaba de todo, Sí, Sí. pero no se hablaba del periodismo. El metaperiodismo, Ahora, ¿no? claro, Sí. ahora el periodismo es el objeto del cual opinan todos, incluso Sí. los científicos, ¿no? Gente de cualquier rama habla sobre los periodistas. Es Y como hay periodistas que hacen están en- periodismo de periodistas. Bueno, Eso. eso ya. Volviendo a la historia del periodismo, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron los primeros periodistas proscriptos o que realmente se coaptó la libertad de prensa? ¿Cuáles fueron los primeros medios prohibidos? ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones de No, sé, no te sabría de decir censura? lo primero, pero te podría decir que se fueron ¿Cuándo del empieza la país censura? un montón con Rosas. En la época de Rosa. Durante ya. el rosismo, Claro. una gran parte de la intelectualidad que Sí. se lo ponía se tuvo que ir del país. Pero oponían o publicaban, o realmente tuvieron que ser censurados porque publicaban y se jugaron publicando. No, Eso no, te claro pregunto. que publicaban. Y Sarmiento terminó escribiendo en Chile. Bueno, el propio Mariano Moreno se supone que su muerte tiene que ver con un acto de censura. No está aprobado, ¿no? Pero Sí, ahí más que censura es un Sí, acto un acto político de político, sacarlo sí. del medio y
luego nunca se supo si realmente lo mataron o no, pero como actos de censura en el cual circular cualquier información era peligroso, se me aparece el rosismo. Pues me acuerdo también los anarquistas, ¿no? Que tiraban panfletos porque no podían manifestarse y hacían como panfletería, o sea, repartían panfletos los Tenían anarquistas. sus propios diarios. Nadie que hiciera política no podía tener un diario. Ok. Hoy en día, tener un diario está bien, pero todo funciona por las redes. Claro, partidos políticos eran con diario. Diario. Claro. La Vanguardia es el histórico diario del socialismo, La Protesta es el histórico diario de los anarquistas, etcétera, El etcétera. movimiento obrero nació de la mano de los diarios de la prensa obrera que los acompañaron en sus primeros intentos, digamos, a través de los cuales difundían y hacían doctrina para la militancia. Y ahí- Así es, llegamos al Día del Periodista en esto, ¿no? Claro. ¿Qué es periodismo? Es investigar, Sí. es publicar, es estar en una empresa que genera divisas, es hablar de política. Sí. Creo que Es todo, todo es. eso, es todo es eso, exactamente. periodismo. Después cada uno dirá cuál le Sergio, si gusta. tuvieses que decir los 3 personajes más influyentes en la construcción de lo que fue el periodismo en Argentina, ¿a quiénes elegís? Bueno, más influyente, no quiere decir que me gusten, ¿no? Pero, No, que más hicieron. Sarmiento, Timerman, Rodolfo Walsh. Después viene otro y dice otra cosa. Pregúntale atrás de cámara, de vuelta. Timerman. Timerman, Walsh. Jacobo Timerman, Rodolfo Walsh. ¿Por qué, Sergio? Otro puede decir Bernardo Neustadt, ¿no? Bernardo Neustadt, habría que nombrarlo hoy. Porque él hizo de sí mismo un personaje Sí. y toda una empresa multimediática en el Sí. cual logró que se sienten a su mesa presidentes. Y algo más contemporáneo, porque realmente estamos Mauro hablando Viale. de tal vez de algunos personajes que hay gente joven que no conoce. Uno más contemporáneo, ¿te jugás? A mí me gusta Horacio Berbisky. Ok. Ajá. Qué silencio. Y ya empiezan todos los pensamientos políticos, ¿no? Bueno, por algo será, por algo será. Sí, ¿Cómo se confunde? pero fíjense una diferencia que es un hombre que ha sido tan nombrado últimamente como Manieto. Él está al frente de una empresa periodística, pero él no es periodista, él es un contador. Claro. En muchos aspectos, y uno podría decir de otros medios, que muchas veces ni conocemos quiénes son los dueños. Claro. ¿No? Han desaparecido. Un Jacobo Timerman era un tipo que estaba ahí, opinaba, ponía el cuerpo, lo mismo que Bartolomé Mitre, lo mismo que, ahora me acuerdo, el director de ámbito financiero, etcétera, tipos que eran periodistas. Ricardo García. El de Ese es el de Crónica, que Crónica. también es un tremendo personaje. Ahora está más anónimo quién es el dueño Claro. del periódico y están los periodistas ahí en el frente de batalla. Siendo verdaderos protagonistas, ¿no? Creo que esto está bueno para cerrar el Día del Periodista, ¿no? Que el protagonista es el periodista, no es el dueño del medio. Claro, con una metáfora futbolística, los que salen a la cancha son los periodistas. Muy bien, qué lindo para cerrar.